La salud en México, de la Revolución a la actualidad. México inicia el siglo XX sumergido en una profunda crisis social. Si bien el porfiriato arrojaba crecimiento económico y modernidad, la sociedad mexicana mostraba grandes desigualdades, con la mayoría de los mexicanos viviendo en pobreza extrema y sin acceso a servicios de salud. En la época prerevolucionaria las epidemias hacían estragos en la población, y las condiciones de insalubridad que imperaban obligaron al gobierno mexicano a inaugurar el Hospital General de México en 1905. Los años siguientes fueron años de agitación y descontento. En 1908 se reforma la Constitución mexicana, considerando a la salud como competencia directa del gobierno federal. Sin embargo, bajo el lema de tierra y libertad y ante un reclamo legítimo de justicia social, México se envuelve en una cruenta guerra civil, la Revolución Mexicana. Como resultado, se realizan grandes conquistas sociales. Entre ellas, se establecen las bases generales de la seguridad social para los trabajadores, quedando asentado en el artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1917, y con ello iniciaba una nueva era en la procuración de salud. Así, en 1922 se inaugura la Escuela de Salubridad, pilar importante en la formación de recursos humanos para la salud. En 1928 se inicia el acercamiento de los servicios de salud a las comunidades pobres y alejadas de México, estableciéndose las llamadas unidades sanitarias cooperativas y para 1931 los llamados también servicios de higiene rural. En 1936 se inaugura el Hospital Colonia de la Ciudad de México, creado para atender a los trabajadores de ferrocarriles de México, un hecho que sienta las bases de la seguridad social que terminaría por establecerse unos años más adelante. Para 1937 se crea la Secretaría de Asistencia Pública, órgano cuya función principal era la procuración de salud. En 1943 se establecen las primeras grandes reformas en salud, llamadas de primera generación. Se considera este año como el año en el que nuestro sistema de salud nace como tal, con la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, coincidiendo además con la creación del IMSS, cumpliéndose así al fin con lo estipulado en el artículo 123 constitucional. Ese mismo año se crea el Hospital Infantil de México. Un año después, en 1944, se crea el Instituto Nacional de Cardiología y en 1946 el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Ya para 1950 se crea el Instituto Nacional de Cancerología. Se inicia así el proceso de institucionalización de la atención médica y de la salud pública, y el Estado reafirma su responsabilidad de asumir y conducir el cuidado de la salud de nuestro país. En 1952 el país se adhiere a la OMS y desde entonces recibe cooperación técnica internacional. Para 1953 se crea el Sistema de Bienestar Social Rural. Es hasta 1960 que se crea el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, que desde su fundación es uno de los pilares más importantes sobre los que descansa la política social del Estado mexicano, que además de seguro de vejez, cesantía y muerte, ofreció un seguro de accidentes y enfermedades profesionales y no profesionales, además de otras prestaciones. La creación del ISSSTE se complementa con la creación del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas un año después. Entre 1960 y 1968 se crearon dependencias con enfoque a la niñez mexicana, a través del Instituto Nacional de Protección a la Infancia y la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez. Y en esa misma época, uno de los últimos grandes institutos de atención médica es creado en 1964. El Instituto Nacional de Neurología. Otro acontecimiento importante en la historia del sistema de salud mexicano se da en 1977, con la integración de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados llamado COPLAMAR, que finalmente es adherido al IMSS en 1979, creándose IMSS-COPLAMAR, el programa más ambicioso de extensión de cobertura de servicios de salud a la población rural. La segunda generación de reformas en salud ocurrieron entre 1983 y 1988. Constituyeron una verdadera renovación legislativa y una sustantiva reforma administrativa que involucró a los servicios que atienden a la población abierta, es decir, la que no es derechohabiente de la seguridad social y cuyo principal objetivo fue la descentralización de los servicios de salud,
En este escenario se promulga la Ley General de Salud. Dentro de este periodo, además, es creado el Instituto Nacional de Salud Pública. La tercera etapa de reformas arrancó en 1995 y comprendió tanto el ámbito de la SSA como del IMSS, culminándose principalmente el proceso de descentralización de la salud a todas las entidades federativas. Se implementó el esquema de administradoras de fondos de retiro, sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro y se produjo una nueva ley del Seguro Social. En tiempos más recientes, ya en la década pasada, se creó el Seguro Popular en el 2003, el cual ha extendido el aseguramiento financiando públicamente a más de 50 millones de mexicanos que estaban desprotegidos. Y por último, para el 2008, se creó el Seguro para una Nueva Generación.